La mayoría de las culturas antiguas, por no decir todas, tenían dioses. Dioses para todos los gustos y colores. Algunos eran buenos, otros eran malos y algunos otros con funciones poco útiles, pero básicamente todos tenían una función o fin. Las antiguas civilizaciones, las grandes, fueron las que inmortalizaron a sus dioses en megaestructuras, esculturas, ciudades y está de más decir que en sus escrituras. Algunos dioses tienen mucho en común. Solo hace falta echar un vistazo a sus características, aspecto físico y también, por supuesto, sus antropomorfizaciones. Hoy te voy a hablar de uno de los más reconocidos, importantes y venerados dioses en todo el mundo antiguo, Quetzalcóatl. De Quetzal, que significa pluma, y Coatl, que significa serpiente. Quetzalcóatl se configura como uno de los dioses más importantes de las culturas prehispánicas de Mesoamérica y tal vez del mundo. Las culturas prehispánicas son parte importante de la identidad de América, lo cual ha hecho que países como México, Guatemala, Honduras y otros sean países multiculturales, en las que las distintas cosmogonías, idiomas y tradiciones convivían y se entremezclaban a la perfección. A pesar de la diversidad de culturas que se erigieron en el territorio mesoamericano y sus diferencias que en ocasiones culminarían en guerras, la dominación de unos sobre otros y los pagos de tributos, existe un dios que atraviesa tales culturas en distintos momentos y con características muy similares, lo que deja entrever que no eran tan diferentes como se pensaba. Ese dios era Quetzalcóatl, o conocido como Kukulcán, o mejor representado como la serpiente emplumada. La serpiente emplumada, con significaciones similares y una representación en común, es posible rastrearla en las culturas olmeca, tolteca, teotihuacana, mixteca, maya y mexica. Si bien el grado de importancia de este dios cambió de unas a otras, siempre fue una deidad relevante, y si queda algo en claro es que Quetzalcóatl tuvo un gran impacto en el desarrollo de la vida precolombina y por lo general estuvo asociado con la figura del sacerdote, así como el creador de la humanidad. La serpiente emplumada comenzó a hacer su aparición como símbolo del agua dulce en la que muchos consideran una de las culturas primigenias de América. Se escoge la representación naturalista de un cuerpo ondulante con decoración escamosa que se asemeja al pelo o plumas mojadas. Se le añaden garras de jaguar, que lo emparenta con el culto olmeca. Posteriormente, este protector comenzó a mutar. En sus representaciones adquirió plumas y alas, que lo acerca a la representación más conocida de los teotihuacanos y después de los mexicas, por lo que los expertos inmediatamente lo asocian con Quetzalcóatl. En el yacimiento olmeca a la venta, en Tabasco, se halla una lápida con una representación iconográfica de un sacerdote en posición sedente, con una bolsa de copal y su cuerpo tocado con las manchas de jaguar en X. Todo él resguardado por un gran crótalo, haciendo que la serpiente, con cabeza de dragón ofidiano, sea su respaldo y protección, haciendo una figura dentro de otra. Se crea una vinculación entre ambos, iniciando así una antropomorfización del concepto serpiente-sacerdote, un nexo de unión entre el cielo divino de la serpiente como vehículo astral y de la tierra humana por su componente sacerdotal que los vincula en el sacrificio. En esta cultura, que tuvo su apogeo en el clásico temprano, la figura de Quetzalcóatl como la serpiente emplumada es mucho más clara. Tlaloc y Quetzalcóatl fueron las deidades más importantes, y el ejemplo perfecto de ello es la Ciudadela, donde está la pirámide o templo de Quetzalcóatl, en la que se pueden observar las representaciones de ambos dioses. Del mismo modo, Teotihuacán, la ciudad de los dioses, se configuró como el lugar en el que Quetzalcóatl se sacrificó para que la humanidad naciera.
Algunos identifican que el culto a Quetzalcóatl fue una de las grandes herencias que esta cultura dejó en otras coetáneas, en particular con las que tuvo contacto comercial. Quetzalcóatl como deidad está íntimamente inscripto en la historia tolteca. Se creía que uno de sus gobernantes, Seacatl Topiltzin, el último de Tollán, que se identifica como Tula, era el mismísimo Quetzalcóatl, quien desarrolló ciertos rituales que lo comienzan a asociar a la figura del sacerdote que puede invocar a otros dioses. Sin embargo, según el mito, los dioses Huitzilopochtli, Tlacahuepan y Titlacahuán deciden acabar con Quetzalcóatl. El método para engañarlo fue hacerle creer en faltas morales. Para ello logran emborracharlo con pulque, por lo que faltó a sus obligaciones rituales. Del mismo modo, en su borrachera, compartió su lecho con una mujer, cometiendo de esta forma una de las faltas más graves. Ante su deshonra, decide marchar hacia el oeste, y al llegar a la costa se inmola a sí mismo, provocando ante su muerte la creación de Venus. Y cuando terminó ya de quemarse Quetzalcóatl, hacia lo alto vieron salir su corazón y, como se sabía, entró en lo más alto del cielo. Así lo dicen los ancianos. Se convirtió en estrella, en la estrella que brilla en el alba, en los anales de Cuautitlán. Además de todo esto, el dios también fue responsable de la agricultura, la medición del tiempo, la astronomía, la medicina y un sinfín de disciplinas más. Quetzalcóatl toma la personificación de Eecatl, el dios del viento. Su aparición ordena el cosmos, el espacio terrestre y el tiempo. Asimismo, él es el responsable de la creación del universo y el sol, y se recupera los rasgos toltecas de este dios. En su cosmogonía se cree que Quetzalcóatl vendría 2 veces al año, hasta su segunda venida carnal en la forma de un hombre barbado, lo cual derivó en la popular confusión ante la llegada de los españoles, cual creyeron que Hernán Cortés era el dios que retornaba. Con los mixtecos, Quetzalcóatl retiene su cualidad de creador del sol y la vida, así como su influencia sobre la agricultura, en particular el cultivo del maíz. En arqueología mexicana lo describen así: es el dios que trajo a la tierra luz y los distintos colores que se manifiestan en el maíz, en las aves de plumas ricas, en las piedras preciosas, en los árboles y en las distintas direcciones del mundo de los vivos. La serpiente está directamente relacionada con el rayo y el fuego, como fuerza creadora de la vida. Hay que recordar que desde la cultura teotihuacana había un fuerte intercambio comercial entre las distintas culturas, incluidas las de Yucatán, por lo que también existió un traslado en cuanto símbolos se trataba. Cuando el mito, que cuando arribó a la zona maya y conquistó Chichén Itzá, adoptó el nombre de Kukulcán, y así como ya era el creador del sol y del cosmos, para los mayas él también fue señor de los truenos. Además, también figura en el Popol Vuh como Gucumatz. Estas son algunas de sus acepciones y personificaciones. Sin embargo, existen otras ciudades importantes contemporáneas a alguna de las culturas aquí descritas que también rindieron tributo a este dios. La antigua civilización maya de Centroamérica ha sorprendido a arqueólogos e investigadores durante décadas, mientras que uno tras otro siguen haciendo fascinantes descubrimientos relacionados con esta antigua cultura. Los mayas eran personas obsesionadas con la astronomía, con un calendario muy avanzado que sigue siendo intrigante en la actualidad. Aunque el calendario mesoamericano no fue creado por los mayas, las extensiones y refinamientos que hicieron fueron los más sofisticados. En su cultura había un dios emplumado en forma de serpiente,
que descendió del cielo y enseñó a estos pueblos sobre la astronomía, arquitectura y construcción, entre otras grandes cosas. Conocido como Quetzalcóatl en el idioma náhuatl de los aztecas o Kukulcán en maya, esta entidad fue muy venerada y antes de su partida les dijo a los mayas que algún día regresaría a la tierra. Esta fecha de su regreso estaba calculada para coincidir con el fin del calendario, el 21 de diciembre del año 2012, lo que provocó mucha emoción y miedo, lo que llevó a muchos a creer que este podría ser el comienzo del apocalipsis. Aunque esta profecía aparentemente no se hizo realidad, un famoso investigador, el señor Eric von Däniken, dice que cree que esta fecha fue calculada en base a nuestro calendario, que es algo ambiguo en relación a su inicio, el nacimiento de Cristo. Von Däniken afirma que puede haber un error de 20 años alrededor del día en que creemos que nació Cristo, debido a errores de cálculo en los cambios del antiguo calendario juliano al actual calendario gregoriano. Esto distorsionaría nuestra predicción del regreso de Quetzalcóatl. Esto significa que todavía tenemos algunos años para ver si la predicción maya realmente se hará realidad. Von Däniken discute diciendo que el regreso de Quetzalcóatl no involucraría una serpiente emplumada descendiendo del cielo, sino potencialmente un extraterrestre. Hay un tema recurrente en las artes mayas: rostros humanos cubiertos por lo que parecieran ser cascos con aparatos respiratorios en las bocas. Von Däniken dice que estos dispositivos que cubren sus bocas probablemente filtran el aire para prevenir infecciones por virus o bacterias. La portada del sarcófago del rey Pacal, hallada en la ciudad maya de Palenque, es un ejemplo de ello y muestra un relieve que se puede interpretar como un piloto dentro de una máquina voladora mostrando llamas y humo provenientes de la parte trasera. Si bien los arqueólogos afirman que esta escultura representa el árbol de la vida o un descenso al inframundo, dos importantes inscripciones alrededor de la tumba la detallan como un ascenso al cosmos. Dentro del sarcófago se encontraron los restos de este antiguo gobernante. Su cuerpo era significativamente más alto que la altura promedio de los antiguos mayas y parecía tener una estructura ósea inusual. También se sabe que Pacal gobernó a los mayas durante 68 años y vivió 80, mucho más que el promedio de vida de esa época. Todavía hay descubrimientos inexplicables hechos en relación a los antiguos mayas, que inspiran curiosidad y alimentan la idea de que pudieron haber sido visitados por antiguos dioses alienígenas. La ciudad de Tikal, con sus magníficas pirámides, es otra anomalía que se suma a los misterios que rodean a la civilización maya. Descubierto en la selva tropical de Guatemala, Tikal fue uno de los centros poblacionales y culturales más grandes de la civilización maya, lleno de templos, palacios, pirámides, residencias, monumentos e incluso estadios para el juego de la pelota ritual. Era una gran ciudad con potencial para albergar hasta unas 200.000 personas, pero con una característica muy peculiar: se ubica a 40 kilómetros de la fuente de agua más cercana. Normalmente las civilizaciones construyeron y siguen construyendo ciudades cerca de las fuentes de agua, pero ¿por qué los mayas trabajaron tan duro para construir una ciudad en ese tamaño, en un lugar tan inconveniente? Muchos investigadores señalan uno de los glifos en una pirámide escalonada, donde una inscripción dice que la ciudad de Tikal era un lugar sagrado, visitado por los dioses antiguos que descendían de los cielos. Los mayas construyeron pirámides impresionantes a lo largo de su vasto imperio, 60 de las cuales se encuentran en Tikal, y otras de sus pirámides más conocidas, entre ellas el templo de Quetzalcóatl, el templo del Sol y de la Luna, se encuentran en Teotihuacán. Con estos, las pirámides se alinean con las 3 estrellas del cinturón de Orión, así como lo hacen las pirámides de la meseta de Giza.
Estas pirámides de Teotihuacán fueron construidas bajo una capa de mica, un material que no se encuentra en ningún lugar de Centroamérica, y este material tendría que ser extraído y transportado desde la mina más cercana, ubicada en Brasil, recorriendo una distancia de 4.000 kilómetros y sin el lujo de las ruedas. La mica es un tipo de cristal altamente conductivo que se utiliza en nuestra tecnología moderna en capacitores de radiofrecuencia y con aislante en equipos de alta tensión debido a que posee una alta resistencia al calor y al fuego, hechos que aún hacen su presencia en el subsuelo de estas pirámides más intrigante. Otro descubrimiento reciente y muy interesante que se encuentra debajo de los templos de Teotihuacán es la presencia de mercurio, y así como la mica, es un cristal conductor. El mercurio es un metal conductor de electricidad que se menciona al otro lado del mundo, en los Vedas, el antiguo sagrado texto de la India, como la fuente de combustible Vimanas, los carros voladores de los dioses. La idea de utilizar mercurio como combustible para naves espaciales no es irracional para la ciencia. La NASA experimentó con mercurio en los años 60 durante las misiones CERT. Las dos naves espaciales de esta serie, CERT-1 y CERT-2, fueron diseñadas para probar el concepto de propulsión iónica. Con un motor de iones, los poderosos imanes de la nave espacial empujan pequeñas partículas cargadas a altas velocidades, generando empuje. Los motores de iones actuales suelen utilizar criptón o xenón en lugar de mercurio. El mercurio es mucho más pesado que el xenón o el criptón, por lo que la nave espacial que lo transporta podría generar más empuje. Sin embargo, durante las misiones de prueba del CERT, los motores de los satélites utilizaron mercurio. Por supuesto, el mercurio también es una neurotoxina peligrosa, por lo que la NASA dejó de usarlo después del CERT. Si bien la arqueología convencional interpreta el uso del mercurio solo como una antigua fascinación por una sustancia brillante, pero altamente venenosa para los humanos, otros creen que pudo haber sido utilizado en plataformas de lanzamiento de naves espaciales y como fuente de combustible para la tecnología de los antiguos dioses alienígenas. Si tenemos en cuenta todas estas coincidencias, deberíamos analizar bien el arte antiguo maya, ya que una cultura tan avanzada para su época evidentemente no hacía las cosas al azar. La arqueología oficial últimamente solo está para impulsar la carrera de los arqueólogos sin detenerse a analizar bien lo que se descubre, y ese es un gran problema ya que esto genera demasiadas dudas sobre la credibilidad de los mismos. De esta manera y tristemente, solo nos queda investigar y sacar nuestras propias conclusiones, tratando de atar cabos que a los arqueólogos oficiales e investigadores convencionales no les conviene atar o no les interesa en lo más mínimo.